Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre cómo ahorrar y después invertir en criptomonedas y vamos a hablar sobre la estrategia DCA o promediar compras para luego promediar ventas cuando lo necesitemos o cuando queramos recoger beneficios. Nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, aunque debo recordaros que soy asesor financiero, que soy economista y que por lo tanto lo que comente tiene cierto peso o estoy habilitado para comentarlo. Así que debéis hacer vuestra propia investigación, debéis consultar con vuestro asesor financiero o consultor financiero antes de tomar vuestras propias decisiones o antes de crear vuestro plan de ahorro e inversión. Comenzamos hablando de qué es el DCA, que significa Dollar Cost Average o promediar compras, que también se puede llamar promediar ventas si estuviéramos haciendo ventas. Por lo tanto, estamos hablando de Dollar Cost Average en el sentido de ir acumulando. Nos vamos a centrar en acumular porque no es una estrategia de trading, sino es una estrategia de ahorro que se convierte en inversión. Vamos a ver qué podríamos llegar a hacer o qué alternativas tenemos. Entonces, vamos a hablar de qué es DCA. DCA puede servir para entrar en un activo o en un índice de activos o tres activos, no hace falta que sea solo uno, con precios medios. Es decir, si este mes tengo un ahorro de 1.000 euros o de 2.000 euros o de 3.000, lo que ahorré cada uno, tiene que pasar a ser una inversión. Es decir, si lo tenemos simplemente en el banco, probablemente veamos cómo se devalúa, cómo pierde valor y cómo compramos cada vez menos cosas con ese dinero. Por lo tanto, una buena idea es invertir. Una opción, y me voy a centrar en esa opción, son las criptomonedas. En el caso de las criptomonedas, también podemos comprar activos, como el caso de inmuebles, como el caso incluso del arte digital y otro tipo de activos que nos permiten mantener nuestro poder adquisitivo. Es uno de los objetivos más importantes, si no el más importante, de la planificación financiera. Por lo tanto, tenemos que entender qué es promediar porque incluso comprando bonos necesitamos hacer compras promediadas. Si compramos cuando supuestamente están baratos y siguen cayendo, probablemente no tengamos un buen precio medio o no tengamos un buen precio de compra porque hemos hecho una única compra. Es muy difícil justo comprar el mínimo del ciclo o el mínimo de ese activo. Por lo tanto, insisto en la importancia de saber promediar, de ir comprando poco a poco y tener una planificación. La respuesta a esa cuestión, a esa pregunta, a ese asunto es ¿por qué promediar? ¿Por qué es tan interesante promediar? Y la respuesta la encontramos en la volatilidad. Ojo, volatilidad no es lo mismo que asimetría. Cuando tenemos una asimetría muy positiva, obviamente puede ir en nuestra contra, pero en último término vamos a beneficiarnos de esa volatilidad. Es decir, vamos a buscar una inversión asimétrica en la que es cierto que puede haber subidas y bajadas, como vamos a ver en XRP concretamente, y también lo vamos a comparar con otros activos. La idea de esta estrategia es suavizar la curva de la inversión y aproximar el valor promedio de los activos del mercado en el que se desea participar. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que hacerlo solo con un activo, sino que podemos hacer con varios activos. Por lo tanto, vamos a buscar un rango de precios y vender cuando los precios estén por encima de lo que consideraríamos una valoración objetiva o una valoración racional. Es un tema un poco polémico, es decir,
hasta dónde puede llegar un activo, a partir de cuándo se forma una burbuja, pero bueno, en general, si vamos promediando, si vamos comprando poco a poco, tendremos unos retornos que tampoco serán tan elevados probablemente, pero tampoco serán tan bajos. Así que es una muy buena forma de evitar que la volatilidad corra en nuestra contra. Así que es una idea que comparto hoy con vosotros. ¿Estoy diciendo que tengáis que hacer DCA? No, pero sí considero que es muy buena idea pensar en esta estrategia a la hora de evitar un mal timing o un mal momentum de mercado. Por lo tanto, ahí queda la idea y, por supuesto, es una estrategia de ahorro. Cuando hablo con mis clientes, una de las primeras preguntas es, ¿cuál es tu capacidad de ahorro? ¿Cuánto ahorras cada mes? Y, por supuesto, ¿eres capaz de mantener esa disciplina a lo largo de los años? A pesar de que a lo mejor haya que ajustar algún gasto, haya que ajustar nuestra estructura de ahorro e inversión para adaptar esa estrategia a los tiempos que vayan atravesando nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos tener una buena estrategia de DCA y que también sea flexible, en el sentido de que si un mes no puedo ahorrar 500, que pueda ahorrar 300 o que pueda ahorrar 150, si tengo un imprevisto, por ejemplo. Pero claro, tenemos cierto margen de maniobra, tenemos margen de seguridad, como diría Warren Buffett. La principal desventaja es que no vamos a tener tanto potencial de revalorización como tendríamos si fuéramos capaces de ir con todo en el mínimo del ciclo o con todo en el mínimo que consideremos más atractivo. Siempre es muy difícil, prácticamente imposible, alcanzar el mínimo y siempre tenemos que pensar que no vamos a conseguirlo, que vamos a intentar tener una zona o un precio medio especialmente interesante. Así que tenemos una estrategia que requiere paciencia, constancia y disciplina y por supuesto las comisiones que tenemos que ir pagando son elevadas. Si solamente compráramos una vez probablemente sería darle solo un botón y no tendríamos que movilizar tanto recurso. Sin embargo, como vemos, el conseguir nuestro precio promedio va a hacer que la volatilidad sea inferior. Así que también vamos a conseguir una volatilidad en comisiones que sea inferior, en el sentido de que a lo mejor tenemos que pagar comisiones muy elevadas si compramos alto. Entonces, como las comisiones normalmente se calculan en la coin con la que compramos, también puede ser un factor diferencial el hecho de que paguemos comisiones promediadas. Como ya sabéis, hay varios activos que sigo, que suelo seguir. Uno de ellos es XRP, pero también he hablado de Cardano, he hablado de Ethereum también, de Bitcoin, incluso de Dogecoin. ¿Estoy recomendando tener promedio con todas? No. Lo que comento es, podemos tener una cesta de activos que consideremos que tienen potencial a largo plazo o a medio plazo y que podrían ser interesantes en nuestro, o nos podría interesar estar en nuestro portafolio. Así que vamos a ir pensando qué estrategias se podrían adaptar mejor a esos promedios. Por ejemplo, vamos a coger CoinTrader, en el que vamos a poder comparar qué habría sucedido si hubiéramos invertido o empezado a invertir en enero en XRP, en Ethereum, Bitcoin y Litecoin. Como veis, efectivamente XRP se llevaría el gato al agua si empezáramos en enero y, por supuesto, si hubiéramos empezado antes, tendríamos a Ethereum como principal ganador. ¿Qué sucede? Obviamente es muy difícil saber, oye, le voy a entrar con todo a Ethereum, le voy a entrar con todo a XRP, le voy a entrar con todo a Bitcoin. Si hubierais entrado o si alguien hubiera entrado en Bitcoin mucho antes, probablemente tendría esa ventaja. Obviamente, desde febrero tenemos a XRP, que es una de las que más ha subido. Ahora la tenemos en 1.20 y bueno, si hubiéramos comprado un poco más adelante, tendríamos a Ethereum como principal apuesta. Motivo por el cual
es tan necesario diversificar. Como veis, las diferencias pueden ser muy grandes y también necesitamos promediar en cuanto a que no podemos justo saber qué momentum lleva cada coin. Podemos intuir que a lo mejor Ethereum ha subido mucho y después le toca XRP. Pero, por ejemplo, aquí vemos que Bitcoin fue la ganadora si hubiéramos comprado el 17 de mayo. Entonces, como veis, es muy difícil exactamente saber cómo rotar, aunque es muy interesante acertar o intentar acertar, ya que nos puede dar muy buenos resultados el hecho de mover nuestro capital entre coins. Si movemos nuestro capital entre distintas coins, podemos ir aprovechando el momentum de mercado, haciendo uso, por ejemplo, del análisis técnico. Podéis también ver activos que os gusten por lo que sea, porque habéis visto el white paper o porque habéis visto valor en dichos proyectos y podéis entrar, por ejemplo, en, no sé, Litecoin o Chainlink porque consideráis que son buenos proyectos o buenas alternativas. El hecho o lo más importante es estar preparados no solo para promediar, sino para también diversificar. De poco vale que estemos promediando en algo que después no va a funcionar o después no va a moverse como esperamos. Así que como es tan difícil justo acertar, tenemos que pensar en la diversificación. Obviamente, cuando llegamos a la conclusión de que la que más está subiendo es XRP o es Ethereum, es difícil diversificar porque pensamos que va a ir to the moon, que va a ir a la luna y punto. Sin embargo, tenemos que ser capaces de prepararnos para lo mejor y para lo peor. Hablando de lo mejor, considero que es cierto que una de las empresas más sólidas, más fuertes del mundo cripto es Ripple. Por ejemplo, en términos de seguidores, probablemente sea una de las que más seguidores tenga y en términos de contratación también es una de las formas de mirar cómo podemos seleccionar caballo ganador. El hecho de ser capaces de ir acumulando ese tipo de capital humano, o bueno, a lo mejor suena un poco mal, ¿no? Pero atraer a ese talento sí que nos puede significar o nos puede indicar que estamos ante un caballo ganador, que al final es lo que buscamos todos y motivo por el cual tengo tanta atención depositada en Ripple. Y vamos a seguir viendo los avances de Ripple y los avances de XRP. Sin embargo, también obviamente podemos buscar proyectos más emergentes. El caso de Flare, que esperemos salga en septiembre, ya se nos empiezan a acabar la paciencia y las esperanzas, pero creo que tenemos que seguir aguantando, tenemos que seguir manteniendo lo que es más importante en el mundo cripto, que son las esperanzas y sobre todo la paciencia. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado. Seguiremos hablando de Ripple, seguiremos hablando de Flare. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas y por supuesto ahora mismo no se puede comprar FLR en la red principal, habría que comprar un IOU, una deuda por parte de Flare, así que, bueno, en este caso por parte de los exchanges, para que cuando Flare distribuya sus tokens, distribuya los FLR, en este caso sería una criptomoneda, tendríamos ya esos tokens, esas criptomonedas en nuestro portafolio, en esa wallet, si las queremos retirar o en el exchange si las queremos dejar allí. En unos minutos, en una hora más o menos será el directo, así que nos vemos allí. Estaré hablando de las nuevas actualizaciones. No hay ya plazas en Patreon, de hecho voy a cerrarlo justo ahora. Y podéis acceder al curso porque considero que es una buena forma de empezar a aprender y de aprovechar las ventajas de estar en el mundo cripto pronto. El precio obviamente irá subiendo según pase el tiempo y según vaya mejorando dicho curso. También os recuerdo que debajo tenéis el link a Telegram, donde comparto información, actualizaciones y muchas cosas que considero pueden ser de utilidad. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.